con su presencia. Él es profesor, él es candidato, doctor en Biblia, máster en teología de la Biblia y un profesional en ciencias bíblicas. El pastor Lino ha sido docente en la Uniminuto y de nuestros diplomados y hoy nos presenta este tema tan precioso que sé que el Señor va a hablar a nuestros corazones y es cuando Dios usó pañales. Pastor, Dios lo bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Tocaya, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un saludo especial. Qué alegría. Buenas noches, Latinoamérica, y qué alegría ver a Latinoamérica unida para hablar acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, para mí es un gusto. Mi nombre es Lino Beltrán. Estoy en la bellísima ciudad de Bogotá. Veo mucha gente de Bogotá conectada. Maravilloso. Un saludo para ustedes. Por ahí vi a Claudia también desde Soacha. Soacha es un espacio, una pequeña ciudad, llamémoslo así, cerca, que está muy pegada a Bogotá. Hace un poquito más de frío en Soacha. Veo gente de Chía también, está al otro extremo. Yo estoy más cerca a Soacha que a Chía. Un saludo para la gente de Ecuador, para la gente de Perú, para la gente de México, para la gente de Guatemala, la gente que está conectada de Argentina también. Eh, a mi gran amigo César Soto, que lo veo por allí conectado con estamos en Chile, no sé citar también. Bueno, una bendición contar con todos ustedes. ¿Y por qué los saludo de esta manera? Primero, porque me alegra saludarlos a todos en el lugar donde se encuentran. Y segundo, porque la charla de hoy tiene que ver mucho con el tema de los contextos. Y cada uno de nosotros, pese a estar reunidos hoy a través de este escenario virtual, y pese a haber sido convocados bajo un eje temático, bajo una invitación, cada uno de nosotros en nuestros diferentes contextos, en nuestros diferentes países y en las diferentes ciudades, vivimos experiencias, algunas similares, pero otras muy diferentes, muy diferentes. De hecho, hay palabras que posiblemente yo use y en algunas regiones sean malsonantes, ¿sí? Sean palabras impropias, pero que tal vez en Colombia son absolutamente normales. Lo mismo puede pasar en cualquier región. Y eso hace parte justamente de todo el sistema y el tejido cultural que nos abriga a cada uno de nosotros. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque cuando nosotros nos enfrentamos al análisis del texto bíblico, cualquiera que sea el texto que queramos analizar, pues nos estamos acercando a textos que están siendo fuertemente influenciados, permeados por un contexto, una cultura, una región, una lengua y un sistema sociológico que está tras el relato. Esa es una de las razones por las cuales encontramos relatos que a veces parecieran no ser concordantes en los textos bíblicos. Por ejemplo, nosotros decimos, tenemos cuatro relatos de la crucifixión y cuatro relatos de la resurrección. Sin embargo, cuando observamos cada relato en cada evangelio, vamos a encontrar, si bien una misma tradición detrás del relato, que es la crucifixión o la resurrección, vamos a encontrar que cada evangelista propone elementos diferentes para narrar esos relatos. En el relato de Marcos no vamos a encontrar los mismos personajes que aparecen en el relato de Lucas y en el relato de Juan en el momento de la resurrección. En algunos hay más, en otros hay menos, en otros hay ángeles, en Marcos hay un joven. Y todos esos elementos tienen que ver justamente con una realidad que está permeando al escritor de cada evangelio. Eh, Pero como esta charla, primero, la tenemos limitada por temas de tiempo y segundo, más que de exégesis, es una charla en la que quiero compartirle unas reflexiones acerca de la experiencia y de la visión sociológica que hay de Dios y el Hijo de Dios en el siglo primero. Em, Quiero articular esto con algo. No sé pronto si alguno de los que están participando aquí esta noche pudieron compartir el espacio que tuvimos el miércoles, donde hablamos acerca del contexto judío de Jesús en el siglo primero. Entonces, levántenme la manito de pronto si hay hubo alguno de los participantes que estuvo el miércoles, porque voy a articular esto que voy a hablar hoy con lo que vimos el miércoles. Ninguno, bueno, oigan, no vinieron los del miércoles, seguramente no les gustó el miércoles. No, sí, ya por aquí me están levantando la manito, qué bien, 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 pues bienvenidos una vez más.
Y hablábamos el miércoles de la experiencia del contexto social para poder acercarnos un poco a la búsqueda de ese Jesús histórico que desde hace algunas décadas viene tomando muchísima fuerza en medio de los estudios teológicos, de los estudios arqueológicos, de los estudios exegéticos. Estamos tras la búsqueda, ¿no?, del Jesús histórico que claramente va a estar con unas marcadas diferencias al Jesús teológico, que es el Jesús de los evangelios. Sin embargo, nosotros, aunque no tenemos unas bitácoras o unas biografías, si lo queremos ver así, al estilo contemporáneo acerca de Jesús, podemos observar en los evangelios también un método o una metodología o un lenguaje literario a manera de biografía, solo que es una biografía teológica, así la llamo yo, acerca de la experiencia de Jesús. Y cuando nos acercamos a la realidad sociológica, es decir, a lo que se alcanza a percibir en los textos, detrás de la realidad del texto, vamos a poder acercarnos un poco a esa realidad social del tiempo de Jesús, pero también del tiempo de quienes ponen por escrito los evangelios, las epístolas, el Apocalipsis de Juan, si lo queremos ver así también, incluso los textos del Antiguo Testamento. Por eso hoy quiero hablarles y cuando me hicieron la invitación pensé en un título algo sugerente y es Cuando Dios usó pañales. Claro, yo quisiera preguntarles cuántas predicaciones o sermones, aquí debe haber muchos pastores, ustedes han preparado acerca de los pañales de Jesús. Y seguramente si alguien lo ha hecho ha sido muy pocas veces o escasas veces, o cuántas predicaciones o sermones hemos escuchado nosotros acerca de los pañales de Jesús. Es difícil, ¿verdad?, escuchar esa predicación, pero miren, miren lo interesante. Nosotros decimos y usamos expresiones tales como esta. Uy, cuando Dios abrió los mares, ¿sí? Cuando Dios abrió las aguas, cuando Dios usó a Moisés, cuando Dios hizo llover azufre, cuando Dios convirtió a esta mujer en sal, en estatua de sal, cuando Dios creó la tierra, cuando Dios sacó a Adán y Eva del Edén, cuando Dios envió a su Hijo, cuando Dios envió a los profetas. Hablamos de cuando Dios, cuando Dios, cuando Dios, porque todo eso lo encontramos en el texto bíblico. Pero es que también encontramos que Dios encarnado en su Hijo Jesucristo usó pañales. Eso también está en la Biblia. Pero noten ustedes qué difícil es decir cuando Dios usó pañales. Bueno, hoy quiero hablarles de qué sucedió cuando Dios usó pañales. ¿Vamos bien hasta aquí? Esta es la introducción. Quiero que ustedes me digan con la dedito arriba si vamos bien, con dedito abajo si vamos mal. Bien, hay deditos arriba. A los deditos abajo, no hay deditos abajo. Si llega a haber alguno, tranquilo. Trataré de ser lo más práctico para que nos llevemos hoy la enseñanza que quiero compartir y sobre todo el anhelo de ustedes, porque esto es apenas un abrebocas de lo que se viene en el diplomado acerca del Jesús histórico que tiene la Sociedad Bíblica para toda Latinoamérica. Entonces, Luis Herrera me dice, nítido, pastor, esa palabra de nítido es muy colombiana. ¿Dónde estás, Luis? Ángela me hace así, Eugenio me hace así. Bien, Otoniel, también un saludo para ti. Bien, les digo que la idea es que esto sea un abrebocas para que ustedes se animen a participar de este diplomado. Miren, en el diplomado vamos a tener muy buenos profesores también a nivel latinoamericano y vamos a tener más tiempo para dialogar, para preguntar, para conversar, para discutir acerca del Jesús histórico. Hoy quiero que observemos el tema del Jesús histórico a partir de un evangelio en particular y es del evangelio de Lucas, aunque vamos a mirar algo en comparación con el Evangelio de Mateo. Y va a estar en clave sociológica, pero entremos en materia. Por aquí alguien me escribe, es muy raro hablar, claro, de que Dios use pañales, ¿verdad? Si Dios es espíritu, y esa es una muy buena observación. Pero cuando hablamos de la encarnación, de la presencia del Dios que se hace carne, ya no hablamos del Dios espíritu, sino del Dios encarnado. Y ahí ese relato que tienen los evangelistas nos están presentando justamente esa experiencia de fe en la que se cree desde el primer siglo que ese Jesús, ese campesino Galileo, ese joven de Nazaret, es la imagen visible del Dios invisible.
es su hijo y como lo va a decir el escritor de Apocalipsis en el capítulo 4 y capítulo 5, es ese cordero inmolado, puesto de pie, que al mismo tiempo es el león de la tribu de Judá, que recibe toda la autoridad del que está sentado en el trono. Entonces encontramos que en el siglo primero, claramente, las comunidades de fe cristiana, los primeros cristianos, tienen clarísimo que hay un personaje real, que hay un personaje de carne y hueso llamado Jesús de Nazaret, que está presente, que hizo presencia, que murió y que resucitó. Esa es la experiencia de fe. Pero quiero que nos vayamos un poquito más allá hacia el tema de el uso de los pañales para que ya entremos en materia y me pueda dar a entender. Bien, vamos a respirar. Yo voy un poquito rápido porque quiero abordar las reflexiones. De pronto no alcance todas, pero voy a tratar de centrarme en las que considero más relevantes. A respirar. Listo. Yo me estoy tomando un café, un delicioso café colombiano. Les ruego me disculpen si de pronto para alguien no se ve muy educado que se tome café mientras expone la palabra de Dios. A mí me encanta hacerlo. Eh, y cuando me preguntan, ¿qué te gusta más, tomar café o hablar acerca de la Biblia, enseñar de la Biblia? Yo digo, me gusta mucho tomar café mientras enseño de la Biblia. Bien. Pero como no vinimos a hablar de mí, sino de Lucas y de Jesús y del Dios que usó pañales, voy a permitirme en este momento compartir la presentación y quiero, como no los, sí, sí, estoy viendo algunos. Aquí estoy viendo a Eliseo y a Dani Delgado. ¿Ustedes me pueden de pronto hacer una señal e indicarme si se están viendo las diapositivas, Dani o Eliseo? Ah, Claudia también, Claudia Cortés. Gracias, Dani, súper. Claudia, tú eres la Claudia Cortés que tengo aquí cerquita en Soacha. Estamos muy cerca, estamos muy cerca. ¿Cómo está el clima? Aquí donde yo estoy está haciendo mucho frío. Bien, vamos a observar desde el Evangelio de Lucas o les quiero proponer un acercamiento sociológico a la experiencia de la encarnación de Jesús. Aquí no me voy a meter con las discusiones teológicas, arqueológicas e históricas que son muy buenas y que nos presentan no solamente a partir de los evangelios, sino de otras evidencias, la manifestación de Jesús. Es decir, la evidencia de que sí existe un personaje llamado Jesús. Ese no va a ser el tema de esta noche. Hoy quiero ser un poquito más teológico y permítanme ser un poquito más pastoral también, ¿sí? A veces me dicen mis estudiantes, profesor, a veces usted es muy pastoral, pero al final concluimos que es inevitable hablar de la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, sin que al final nos queden reflexiones que nos alimenten la fe y que nos alimenten la vida. Quiero empezar por algo hablándoles aquí justamente del tema y es de esto. Miren, el contexto social de Jesús va a estar presente en el relato de los evangelios. Va a estar presente el contexto social. Lo que debemos observar es qué podemos nosotros percibir, discernir y encontrar detrás de los relatos. Ejemplos muy simples. Encontramos a Jesús relacionado con el tema de los impuestos. ¿Verdad que tenemos relatos en los evangelios donde encontramos a Jesús? Incluso se le presenta el tema a Jesús en ocasiones con ganas de ponerle una trampa para hacerlo quedar mal con el poder político del momento, que es el imperio. Entonces encontramos un contexto social económico, es decir, tenemos una economía sustentada desde los impuestos. Miren que eso no es de ahora. El tema de los impuestos lo tienen los poderes políticos, sean democráticos, monárquicos, porque es de impuestos que esta gente se alimenta, de lo que trabaja el pueblo, de lo que trabajan las personas. Ahí encontramos ese contexto. ¿Qué otros contextos encontramos? Encontramos contextos, por ejemplo, con el tema de las mujeres, el contexto con el tema de la mujer. El relato de Juan con la mujer adúltera es un relato que nos permite ver un contexto demasiado fuerte en contra de la mujer. Porque el relato nos va a mostrar a unos hombres conocedores de la ley llevando a una mujer que han atrapado, según ellos, dice el relato, en el acto mismo del adulterio. En el acto mismo, si la atraparon en el acto mismo, quiere decir que también la encontraron con el sujeto, ¿verdad? Con el varón con el que estaba. Sin embargo, ellos la llevan frente a Jesús para que Jesús haga cumplir la ley
donde se demanda que la mujer debe ser apedreada. Sin embargo, la ley implica que el apedreamiento o el juicio debe ser para los dos, lo que quiere decir que por alguna razón esos personajes encubrieron al varón que estaba con la mujer. Ahí hay un contexto social interesante en ese relato. Hay una idea detrás que va más allá de la trampa que le quieren poner a Jesús y que tiene que ver con el modus operandi de estos grupos religiosos. Vamos a encontrar eh, otros relatos que tienen que ver con la economía y con la agricultura, pero hay relatos, por ejemplo, que tienen que ver dentro del contexto social con la parte formativa. Yo les decía el miércoles que hoy se estima que es muy posible que entre el 90 y el 95% de los habitantes de la cuenca mediterránea, que los habitantes de esa región que yo llamo la región de la Palestina, porque es la región como se conoce, lo que pasa es que cuando usamos la palabra Palestina, muchos piensan que estamos hablando de lo que hoy se entiende por pueblo palestino. ¿No? Cuando habla o hablamos de la región de la Palestina, estamos hablando de todo lo que implica el territorio geográfico. Y encontramos un 95% posiblemente de gente analfabeta. Eso que nos permite comprender, que Jesús va a utilizar un método diferente de enseñanza al que usan los rabinos, al que usan los fariseos. Porque mientras ellos abren un rollo que ellos sí saben leer y abren un rollo y leen un texto de la Tanaj, ¿cierto? De la Torá en la sinagoga o en cualquier escenario, la gente escucha, pero la gente no sabe si lo que están diciendo allá es real o no, porque no tiene acceso a la lectura y a la escritura. No saben leer ni escribir. Y vamos a encontrar entonces una metodología de Jesús a partir de lo que la gente sí conoce. Parábolas, por ejemplo, como la del sembrador. La parábola del sembrador es una parábola que habla del reino de los cielos en clave de la tierra, la semilla y el fruto y de los frutos que caen donde no van a dar ningún resultado. ¿Eso quién lo va a entender? Eso lo va a entender una persona que conoce el campo. Y es una persona que a través del recurso y de la imagen del campo va a poder comprender e interpretar lo que significa el reino de los cielos. Bueno, hay muchos ejemplos, entonces lo que yo quiero en esta primera parte invitarles a observar es que nosotros podemos ver ese contexto social presente en los evangelios, está ahí o detrás del relato o soportando el relato, lo que debemos hacer es observar para darnos cuenta qué está pasando sociológicamente detrás de los relatos. Cuando nosotros, y aquí ya me meto con el Evangelio de Lucas específicamente, cuando observamos a Lucas, nosotros vamos a encontrar una teología de Lucas en clave marginal. Ojo con lo que les estoy diciendo acá. No estoy diciendo que sea la única teología de Lucas, ni que sea lo único que se puede entender de Lucas. No, estoy diciendo que hay una teología de Lucas que se evidencia y que está en clave marginal. Es la dimensión social o una de las dimensiones sociales que Lucas va a exponer. Y yo les presento aquí varios relatos con sus respectivos versículos. Perdón, yo abro un paréntesis acá. No sé si existe la posibilidad de hacerles llegar las diapositivas. Creo que sí, pero ahorita me confirman Lina o Robert, si existe, Alberto, si existe la posibilidad. Creo que sí la hay para poderles brindar el espacio. Si no, pues ustedes van tomando nota y lo que consideran relevante. Entonces, estos relatos que vemos acá, la viuda de Naín, ¿recuerdan el relato de la viuda de Naín? El hijo, ¿verdad? Jesús resucita al hijo, pero miren el personaje, es una viuda, contexto social, una mujer de las márgenes. Las viudas son personas consideradas desamparadas, y más si es una viuda con un hijo varón, que el hijo por ser varón es quien va a sacar la cara, quien va a responder, quien va socialmente a incluir a esa viuda dentro de la comunidad. Ahora está muerto, pues encontramos una mujer sin marido, porque murió, es viuda, claramente, si es viuda es porque el marido murió, pero ahora con el hijo varón también muerto. Miren el contexto social. Es una mujer completamente marginada. Jesús obra un milagro en ella. La visita de Jesús a Marta y María es un relato también único de Lucas. Lucas es el que va a hablar de ese encuentro en casa de Marta y María. Y ojo, es en casa de Marta y María, dos mujeres solas. No hay nadie más en la casa. No se dice que estén casadas, no se dice que tengan hijos.
Ojo, son mujeres solteras, sin descendencia, son mujeres que en ese contexto del siglo primero judío están en los márgenes, no tienen relevancia social. Para algunas tareas de pronto, pero no van a ser bien vistas en los círculos sociales medio altos de los fariseos ni de la religión. Vamos a encontrar un rico insensato en el versículo 12. Vamos a encontrar la cena que yo llamo la cena con los marginales en Lucas 14. Vamos a encontrar el relato del hijo pródigo en Lucas 15, que es ese chico que tiene mucho, pero que después lo pierde todo y termina en medio de los cerdos, completamente marginado de la experiencia de la casa del padre, incluso marginado de la experiencia de los obreros en la casa del padre. El relato del rico y Lázaro, ese relato es de Lucas, ese relato tampoco lo encontramos en los otros evangelios. El rico y Lázaro, ¿ustedes recuerdan en ese relato quién termina conquistando el lugar de reposo? Lázaro. ¿Y quién termina siendo condenado al lugar de tormenta? El rico. Miren lo interesante. Vamos a encontrar el relato de los 10 leprosos en Lucas 17. Los marginados, los que nadie toca, los que un rabino se acercaría, los que les mandarían a hacer un poco de rituales. Jesús se acerca, Jesús toca, Jesús comparte, Jesús no le tiene miedo a la lepra, no le tiene miedo a la viudez, no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a la soledad, no le tiene miedo al poder económico de algunos. Porque, por ejemplo, ese relato de Saqueo en el capítulo 19, que también es único en Lucas, es decir, Lucas es el único que habla de Saqueo, lo que quiero decir. Pues miren que Saqueo es un hombre de dinero, es un hombre de dinero. Y el relato es muy bonito porque nos hace ver a Saqueo como un personaje bajito de estatura. Eso es una clave teológica con una dimensión social detrás, porque es recaudador de impuestos. Es recaudador de impuestos y digamos que antropológicamente a las personas de baja estatura, ¿cómo se les mira? Hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. Este hombre es visto hacia abajo. De hecho, es visto tan hacia abajo que cuando Jesús está pasando, él no puede ver a Jesús porque le toca brincar por encima de la muchedumbre. ¿Qué termina haciendo Saqueo para ver a Jesús? Subiéndose a un árbol. Pero Lucas, de una manera magistral, nos va a poner a Jesús no viendo a Saqueo hacia abajo, sino viendo a Saqueo hacia arriba. Porque en el relato que él dice, que Jesús mirando al que estaba en el árbol, le dice, bájate de ahí porque me es necesario entrar hoy a tu casa. Y vemos en Saqueo también un hombre solitario, un hombre con dinero, pero también marginado. Miren, a partir de estos relatos, que Lucas tiene una fijación con los ricos, con el tema de la riqueza y una fijación con el tema de los marginados. En el Evangelio de Lucas a los ricos no les va muy bien. Lucas va a poner el foco mucho en el tema de los ricos. No les va a ir muy bien a los ricos en Lucas. Y los pobres, los marginados, los enfermos, los leprosos, los solitarios, los rechazados por tener de pronto una labor que socialmente a la gente no le gusta, todos tienen oportunidad y cabida en la experiencia con Cristo. Ahora, alguien dirá, eso también se observa en los otros evangelios. Sin embargo, les estoy enseñando relatos propios de Lucas aquí. Y hay más, solo pues que no los puse todos. Entonces, Lucas va a plantear una teología en clave marginal. Para Lucas es clave el tema de los marginados. Para Lucas es clave el tema del Dios que se abaja. Bueno, esa palabra la usé mal. Quise decir el Dios que sí, que se hace en la parte baja para estar con sus criaturas. No es el Dios que está en el trono esperando que sus criaturas suban o vayan a Él para adorarle, sino que se hace como ellas para ser adorado. Es el Dios que se acerca y se manifiesta, pero no se manifiesta bajo cualquier tipo de figura, sino que se va a manifestar en clave marginal. Y entonces viene esto que les voy a presentar a continuación.
Si hay algo marginal en los evangelios, es el relato del nacimiento en Lucas. Yo les pido que observen la imagen que tengo ahí, que me la ayudó a hacer la IA. ¿Sí? Y esa imagen es una imagen que nos está contando la historia del nacimiento, pero esa imagen yo la pedí específicamente así porque la imagen está cometiendo un error exegético gigante, gigante. Y es que en la imagen vamos a ver a José, María y el niño. Esos están en Mateo y Lucas, que son los dos únicos evangelios que nos van a dar algunos datos del nacimiento de Jesús. Mateo, Marcos y Juan no se toman esa molestia, no les interesa hablar del nacimiento. Pero Mateo y Lucas sí. Venga, a ver, yo miro por aquí otros que tengan la cámara encendida. ¿Cómo vamos, mi hermano Edgar? Edgar Alman. ¿Cómo vamos? Aureliano, Garcés. ¿Vamos bien más o menos? YJ, Montenegro, ¿cómo vamos? Observas, YJ, que ahí tenemos, mira, tenemos ángeles, pastores, José, María el Niño y a los sabios de Oriente, más conocidos en el bajo mundo como los tres reyes magos, que nunca dice el texto ni que eran tres, ni que eran reyes, ni que eran magos, pero, pero más conocidos en el bajo mundo como los tres reyes magos. Lo que pasa es que la palabra griega es la palabra magoi, ¿no? Entonces, claro, magoi se transliteró luego a magos. Pero miren que la imagen nos está articulando los dos relatos. Y eso es, esta imagen que les presento es una imagen exegética, políticamente incorrecta, César. Es políticamente incorrecta. ¿Por qué? Porque es que Mateo y Lucas presentan elementos muy diferentes en el nacimiento. Una cosa es lo que dice Mateo el nacimiento y otra lo que dice Lucas, y ahí abajo les ubico el comparativo. Y miremos los elementos. Ustedes pueden revisarlo en su Biblia. Ah, por aquí tengo a Blanca Judí. Gusto en verte también. ¿Cómo vamos? Tiempo sin verte. Qué alegría. Súper. Al iPad de Consuelo también un saludo muy especial. Y si me van prendiendo la camarita, los voy saludando así porque pues veo que están ahí. Es que a veces las letras no son tan... Miren, mientras en Mateo se nos dice que en el nacimiento al niño lo visitan unos sabios de Oriente, Lucas nos va a decir que al niño lo visitan son pastores. Y eso ya es una gran diferencia, ¿cierto? Eso ya es una gran diferencia. Mientras que Mateo dice que la guía para llegar al niño es una astera, en griego, una estrella, Lucas dice que la guía para llegar al niño es un ángelos, un ángel. Mientras Mateo dice que el niño está en una oikian, en griego, en una casa, pues resulta que para Lucas no está en una casa, sino está fatea, en un fatne, perdón, que es el pesebre. No es lo mismo casa que pesebre, aunque posiblemente el pesebre hacía parte de la casa, pero no es lo mismo decir que está en la casa que está en el pesebre. No es lo mismo decir durmió en el cuarto que durmió en la sala. Miren las diferencias tan grandes. Mientras que en Mateo dice que al niño le llevan regalos, los pastores de Lucas salieron tacaños. Ellos no llevaron ni un regalito, ni siquiera una ovejita. No hay regalos. Pero claro, es que los sabios de Oriente tienen con qué llevar regalos. Los pastores, dice Lucas, que están toda la noche vigilando, pues esos pobres no tienen dinero. ¿Qué regalos van a llevar, Dani? Pues no van a llevar. Mientras Mateo dice que hay adoración, cuando los sabios llegan, adoran, Lucas nos va a decir que aparte de la adoración, cuando los pastores salen, comienzan a predicar y a contar lo que vieron.
Mientras que en Mateo los sabios salen y se van. Para Lucas se quedan, los pastores van a predicar lo que vieron. Y mientras Mateo nos dice que al niño se le ofrece oro, que es uno de los regalos que llevan los sabios, aquí es donde viene la parte bonita. Lucas va a decir que en lugar de oro, bueno, no dice en lugar de oro, no, solamente que para Lucas no hay oro, no hay incienso, no hay mirra, sino que hay un niño envuelto en pañales, que es la palabra griega que ustedes la ven ahí abajo, espargano. Y ojo con los elementos. ¿Notan ustedes ya de pronto diferencias en la intencionalidad de los dos relatos? Miren que Mateo está presentando al niño con una figura muy real, muy de rey, muy de la realeza, visitado por sabios que vienen de otros países, le traen oro, símbolo de realeza, ¿verdad? Está en una casa, no especifica dónde, pero habla de la casa, tiene un lugar propio ese niño, tiene presentes, la estrella como símbolo de la guía universal celeste que orienta a los reyes de la antigüedad. Mientras que Lucas nos presenta el nacimiento del niño ya una línea más marginal. Son pastores, dice Lucas, que estaban toda la noche y los pastores del siglo primero no gozan de de un buen estatus social. Esos eran los pastores de, por lo menos hablemos unos, no sé, 15, 20 siglos antes de Cristo, que hubo una época donde desde la región mesopotámica y desde todo lo que se conoce como el delta del Nilo en la parte baja, se empezó a usar la figura de los pastores articulada con los reyes. Y por eso vemos en algunas culturas que los reyes tienen unos cetros larguísimos, porque al rey se le empezó a reconocer como el orientador del pueblo, pero a algunos reyes también se les daba la categoría de deidades. Entonces la categoría de pastor hacía muchísimos años se articulaba con la de los reyes, pero se fue cambiando con el tiempo. Por eso vamos a encontrar esa, esas reflexiones en el Antiguo Testamento acerca del que el Señor es mi pastor. Y en el Nuevo Testamento, digamos que alguien que va a tomar fuerte esa figura va a ser Juan, ¿no? Cuando Jesús se presenta como yo soy el pastor. Pero ya el pastor en el siglo primero es una profesión de los márgenes. De hecho, estos señores parece que están, Lucas nos va a poner estos señores como fuera de la ciudad, fuera de la sociedad. Están en la noche, en la oscuridad de la noche, por fuera de la ciudad. Y el niño está en un pesebre. Y esa palabra pesebre, fatne, va a aparecer 3 veces en el relato del nacimiento. Léanse el relato de Lucas 2 y van a encontrar ustedes 3 veces la palabra pesebre. Es una palabra supremamente importante para Lucas y solamente va a aparecer en el Evangelio de Lucas. Y va a aparecer 4 veces en toda la Biblia y las 4 veces va a aparecer en el Evangelio de Lucas. 3 en el relato del nacimiento y una en el capítulo 13, versículo 5 del mismo Evangelio de Lucas, versículo 15, perdón, del mismo Evangelio de Lucas. ¿Qué dice allá? En el capítulo 13, versículo 15 del Evangelio de Lucas, Jesús está llamando la atención, ¿cierto? Y está diciendo, ustedes son unos hipócritas porque el día del reposo, ustedes sí sacan a sus animales, ¿verdad? Del pesebre para llevarlos a beber. Ojo porque ya en el capítulo 13, Lucas nos está diciendo qué es un pesebre. El pesebre es el lugar de reposo de las bestias, de los animales. Y claro, para nosotros hoy, contexto latinoamericano, hablar de bestias y animales puede sonar fuerte, pero dentro de la teología judía, las bestias y los animales son símbolos de la creación. Y miren ya cómo Lucas nos empieza a presentar la experiencia de Jesús. Es el Dios que se encarna en medio de su creación. No buscó el palacio de los reyes, no buscó el templo de los grandes sacerdotes, no buscó el Sanedrín para nacer, no buscó el lujo de Roma para nacer como rey, sino que se integra y se encarna en medio de su creación.
Y viene la palabra pañales, que solamente va a aparecer dos veces en todo el Nuevo Testamento y las dos aparecen en Lucas. Lucas es el único que va a decir que el niño estaba envuelto en pañales. Y el niño está envuelto en pañales y la palabra es una palabra que se ha traducido como envuelto en pañales, que es ese término que ustedes ven ahí en griego, el término esparganó. Y ese término para nosotros hoy es comprenderlo como los pañales que nosotros les ponemos a nuestros bebés. Y ese término realmente, me pasé, esperen, nos va a evocar la profecía de Ezequiel cuando está anunciando también el tema de que iba a estar envuelto en pañales. Pero ¿qué es estar envuelto en pañales en el contexto del siglo primero? No son pañales, realmente son retazos de tela que tenían varias funciones. Una, proteger al niño del clima. Dos, afirmar las extremidades del niño recién nacido, afirmarlas, extremidades inferiores y superiores. Y tres, claramente, tener un lugar para que el niño pueda hacer sus necesidades. Lucas nos está diciendo que Dios se ha encarnado cuando Dios usó pañales en un pesebre en medio de la noche, visitado por pastores, fue con el propósito de mostrarle a la humanidad que Él había venido a participar de la necesidad de aquellos que sufrían. Es el Dios que sufre con los que sufren. Es el Dios que se relaciona con los que la están pasando mal y es el Dios que se hace presente en medio del círculo social de aquellos que son marginados. Entonces, ¿qué encontramos nosotros con este? Cuando Dios usó pañales. Pues cuando Dios usó pañales fue el momento de la historia en el que Él quiso manifestarse, encarnarse, vivir como los demás y nos deja ver que tuvo necesidades como los demás. Y aquí va pues una expresión que tal vez choque, pero es la realidad. Dios usó pañales porque Dios también se hizo popó y también se hizo pipí. Y seguramente también le dio coliquitos en la barriga y la mamá tuvo que sobarle. Y seguramente también se resfrió. Y tuvo hambre, claro que tuvo hambre, porque los evangelios nos van a decir que en la tentación del desierto Jesús tuvo hambre. Entonces, miren que ya desde la teología de los evangelios, sin ellos querer hablarnos del Jesús histórico y no estar metidos en la discusión de este siglo XXI, ellos nos están presentando al Jesús histórico, están diciendo, el Hijo de Dios fue un hombre con las mismas necesidades que todos tenemos. Lucas nos está diciendo, le plació por alguna razón ser un niño humano con necesidades humanas, con inquietudes. Bien, hay más reflexiones, pero el tiempo se nos está yendo. Quiero avanzar. ¿Cómo vamos hasta aquí, Aureliano? ¿Sí? ¿Voy muy rápido? Hay mucho. Esto que les estoy mostrando aquí en 45 minutos, que ya me quedan 10, pues es para hablarlo por lo menos en un seminario de unas 5 clases de a 2 horas cada clase para tener más tiempo. Pero la buena noticia es que los van a tener porque se viene el diplomado del Jesús histórico. Entonces, anímense, vale la pena hacer ese diplomado. Miren, la relación con la creación, como la que tiene Claudia en este momento allá, esa relación con las criaturas, para los que no la están, ubiquen a Claudia Cortés en su Zoom y van a ver a qué me refiero. Voy cerrando con esto, miren, esta es la imagen o una imagen que yo propongo. De la mano, de la pluma de Lucas, va a salir un texto para que lo lean. Aquí a mano derecha ustedes van a ver la mano que pasa las hojas hacia la izquierda, la mano que escribe, para que lo lean los marginados. ¿Saben qué es lo curioso?
que el texto está dirigido a un excelentísimo Teófilo. Lucas dice que le escribe a un excelentísimo Teófilo y claro, hoy algunos dicen, hay dos posturas muy fuertes, uno dicen, excelentísimo es una expresión utilizada para alguien muy importante. Entonces, posiblemente Lucas, aparte que el griego de Lucas es un griego mucho más fino y elaborado que el de los otros tres. Entonces, frente a este evangelio, según San Lucas, tenemos a un escritor muy culto, muy preparado, que seguramente le está escribiendo a alguien también muy culto, muy preparado y de estrato muy alto. Por eso le dice, excelentísimo Teófilo, te quiero contar la historia. Pero la otra postura es que, como el nombre Teófilo, etimológicamente, Theos, Fileos, se puede entender como el amado de Dios o el querido o el apreciado por Dios. Algunos dicen que ese excelentísimo Teófilo es una clave teológica para que todo el lector que se conecte con el libro desde el inicio se sienta como alguien amado por Dios. Ahí están las dos posturas. Ustedes elijan la que quieran y si tienen tres o cuatro más, maravilloso. Pero lo que nos está mostrando este escritor, miren, es el Dios que está en los cielos, el Dios que está en la parte alta, el Dios que está en el trono, el Dios que por siglos los judíos y los hebreos adoraron, al que le tuvieron miedo y al que le guardaron una reverencia exacerbada, llegando incluso a cometer errores muy fuertes por medio de la religión, decidió acercarse a los marginados, a los que sufren. ¿Y cómo se acercó? No se acercó ni con rayos, ni centellas, ni abriendo los mares, ni abriendo la tierra para que se tragara a los malos, sino que se acercó encarnándose y haciéndose un pequeño bebé como nos hicimos todos nosotros antes de llegar a la que tenemos. Dios decidió vivir y compartir la experiencia humana y los evangelios, y Lucas en especial nos está diciendo, ese Jesús es un ser de carne y hueso, pero ojo, porque su contexto social es un contexto ligado a los marginados. Y ojo, porque cuando hablo de marginados, no estoy hablando de gente pobre económicamente, porque marginados hay de todos los estratos. No es el marginado en clave económica, es el marginado en clave sociológica. Saqueo no era pobre, pero era marginado. Era marginado. Entonces, vamos a encontrar diálogos muy interesantes en los evangelios de Jesús con gente de todos los estratos, gente rechazada. Y con esto concluyo. De pronto alguien diga, no, ese carretazo, carretazo le decimos en Colombia a alguien que sí que habla y habla y habla y habla y parece que no es real. De pronto alguno de ustedes está diciendo, eso que nos está diciendo Lino allá desde Bogotá, Colombia, tomando café, pues no tiene eso de hablar acerca de que Dios se encarnó para pasar las mismas necesidades solamente desde el relato del nacimiento. Eso no tiene mucho peso. Bien, pues quiero enseñarles la prueba que para mí se articula con el nacimiento y es lo que ocurre en la cruz. ¿Por qué? Porque va a ser Lucas el que va a poner a hablar a uno de los malhechores que están en la cruz. Si ustedes leen Mateo y Marcos solamente van a decir que con él llevaban a dos ladrones. Y Mateo y Marcos van a decir que esos dos ladrones injuriaron a Jesús también. Juan, ¿qué va a decir? Que con él iban otros dos, pero no va a profundizar mucho. Va a ser Lucas el que nos va a contar que uno de esos dos malhechores habló. Mientras Mateo y Marcos dicen que los dos lo injuriaron, Lucas va a decir no. Uno lo injurió, pero el otro le dijo algo muy bonito. Miren, versículo 39 del capítulo 23 de Lucas. Uno de los malhechores que estaban le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esa es la visión de la persona que ve a Dios solamente como el proveedor de salvación. O sea, si usted en verdad es el Cristo, el Mesías, sálvese y sálveme. Yo lo que necesito es que usted me salve. Pruébeme que es Dios salvándome. Si usted no me salva, no es Dios para mí.
muy parecida a esa frase a la que muchos le decimos hoy a Dios, ¿no? Si no me haces el milagro, yo dejo de creer en ti. Necesito que me hagas el milagro para poder decir que tú eres Dios. A veces hablamos así, a veces hablamos así. Pero el otro le va a decir algo que para mí es bellísimo. ¿Qué responde el otro en el versículo 40? Ni aún temes tú a quién, a Dios. Ahora entienden por qué puse cuando Dios usó pañales desde Lucas. Porque este malhechor no está viendo en esa cruz a un reo digno de muerte, sino que en esa cruz al personaje que tiene al lado, sangrando, coronado en espinas, con su cuerpo desgarrado, ese malhechor está viendo ahí a Dios. Y le dice al otro malhechor, ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. ¿Cómo ve ese malhechor a Dios? Condenado igual que él, maltratado igual que él, enjuiciado igual que él, padeciendo lo mismo que él padece. Y ese termina, ese relato ya sabemos todos en qué termina. En que ese que fue capaz de reconocer desde su dolor que Dios sufre con él, que Dios padece con él y que Dios se integra con su sufrimiento, ese terminó ese día compartiendo la gloria de Dios. Dos conclusiones. Me voy a permitir leérselas textuales y termino acá. Existe una realidad social que no es ajena al escritor del Evangelio, es la realidad de los marginados, de aquellos rechazados que a causa del desprecio que reciben de los otros, pueden estar sintiendo que Dios también los aleja o los desprecia. Lucas escribe también para estos seres humanos marginales o marginados. Les muestra por medio de su relato que Dios nunca se ha alejado, sino que por el contrario, siempre ha querido estar cerca de ellos. Tanto así que se encarna en su Hijo para participar de las mismas necesidades que aquellos rezagados sociales tienen y sienten. ¿Cómo encontrar al Jesús histórico detrás de los relatos? Pues en evangelios como el de Lucas, que nos muestra a un Jesús muy humano, sufriente, con las mismas necesidades y bajo las mismas condiciones que cualquier otro ser humano. Y honrando el tiempo que me dieron, voy en el minuto 44. Gracias. Totales, como dijo un salmista del mundo. Wow, Pastor Lino, gracias a ti por este tiempo y por esta enseñanza que aunque corta, muy sustanciosa, yo creo que necesitaríamos otros dos webinars para completar y poder aprender un poco más porque realmente es un tema muy interesante y en lo personal, y yo no sé si a ustedes también les pasó, tocó mi corazón porque nunca lo había visto desde esa perspectiva y yo sé que hoy el Señor ha hablado en nuestras vidas a través de ti, Pastor Lino. Muchas gracias por este tiempo y vamos a abrir un espacio muy corto, no nos podemos demorar porque vamos a ser muy respetuosos, como decía el pastor Lino, con el tiempo que tenemos. Y para no extendernos tanto, vamos a abrir un espacio a tres preguntitas que sean muy puntuales, que sean muy breves. Entonces yo les invito a que allí virtualmente usted levante la manito y vamos a seleccionar a tres personas para que puedan hacer tres preguntas, pero muy breves, muy puntuales, para que el pastor Lino no las pueda responder. ¿Listo? Entonces les invito a que levanten por favor su manito si tienen preguntas. Veo por allí una levantadita de Johnny Ladino. Entonces, mientras los demás se animan, vamos a escuchar la pregunta de Johnny. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Mi pregunta es, ¿cómo se puede reconciliar el hecho de que Mateo diga que eran los dos malhechores los que injuriaban a Jesús y que Lucas diga que era uno? Eh, Hay varias formas de hacer esa reconciliación, de proponer esa reconciliación que tú preguntas, Johnny, pero yo creo que una de las más útiles es comprender que cada escritor tiene una intención al escribir, valga la redundancia, su texto y su relato. ¿Cómo lo reconcilio? Cuando yo me conecto con el texto, con su autor
y trato de comprender su entorno y comprendiendo su entorno voy a poder interpretar y reconocer por qué él habla y se refiere de esa manera. Porque no es la única diferencia que encontramos en los evangelios, hay otras incluso más complejas. Pero la pregunta que tú haces, Johnny, es maravillosa porque es donde muchas veces entramos en conflicto. Lo que no es, y lo que yo sugiero, es una apreciación muy personal, lo que no es, digamos, muy preciso es cuando yo quiero articular los dos relatos en uno, ¿sí? Y presentarlos como si fueran el mismo relato, porque eso sería vulnerar a los dos autores. Cada autor escribió su relato como lo escribió y eso quiere decir que él tiene una intención de por qué lo escribió así. Entonces, una manera de reconciliar es reconociendo de la manera que nos sea más posible el contexto, todos los contextos del escritor. El literario, el sociológico, el teológico, para tratar de comprender por qué uno habla de dos malhechores que injurian, pero, por ejemplo, nos dimos cuenta que como para Lucas el tema de la marginalidad es clave y del Dios marginal es clave, tal vez por eso, tal vez, no estoy diciendo que sea así, va a poner a un malhechor, a un marginado, viendo en Jesús otro marginado, a Dios en la experiencia que él tiene. Gracias, Pastor Lino. Tenemos otras dos preguntas más. Está allí nuestro presbítero Edgar Almán. Presbítero, tiene usted la palabra. Presbítero Edgar Almán, no sé si su merced me escucha bien. ¿Tienes el micrófono apagado? A ver si ese... ¿Sí me Ahora sí escucha? te escuchamos, ahora sí te escuchamos perfecto. Bueno. A mí me ha gustado mucho la presentación, eh, pero me acordaba de Samuel Pérez Millos. Samuel Pérez Millos tiene un comentario a ese término, lo envolvió en pañales, y se refiere a María, ¿no? María dio a luz y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, ¿no? Me parece que es bonito el aspecto de María como madre, que lo envuelve en pañales, está el sentido maternal. Y Samuel Pérez Millos va hablando que este relato se entiende desde la pasión, cuando Jesús muere en la cruz con sus, podríamos decir, en pañales, ¿no? Nace en pañales, muere en pañales, como un signo de pobreza, de humildad. Más que una pregunta, es como un comentario que Samuel Pérez Millos habla sobre cómo hay que entender la pasión y la cercanía de María con Jesús. Gracias. A ti, presbítero, excelente reflexión, muchas gracias. Muchas gracias, presbítero Edgar. Tenemos también la manito levantada de Luis Herrera. Luis, tienes la palabra. Gracias, hermana Lina. Disculpen que no encienda la cámara. Voy en el ómnibus y lleva la luz ahí como a medias, ¿verdad? Solo quisiera preguntarle al pastor Lino en cuanto a que el Señor, pues como bien decía, nació en el establo, en un pesebre. Si nos puede hacer un comparativo, ¿verdad? En cuanto al Cordero, ¿verdad? Que recordemos que el Señor es el Cordero del Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si nos puede hacer un comentario o un comparativo en cuanto a ese Cordero, en cuanto a su crianza en el campamento, antes de pasar al lugar de sacrificio. Gracias. Lo escucho. Ah, pues discúlpame si pronto no comprendí muy bien la pregunta, pero no sé si lo que tú quieres de pronto articular la figura del cordero con la de pesebre. Eh, no sé si va por ahí. Bueno, el tema es que, claro, nosotros entendemos a Jesús desde los relatos de la cena, porque la cena se da en el escenario de Pascua, cuando Él presenta y parte el pan diciendo, este es mi cuerpo, ¿verdad? Que se quiebra, eh, pues
ahí entendemos la figura del Jesús Cordero, del Jesús y algunos textos como el Jesús Carnero, es decir, el maduro ya para el sacrificio. Juan sobre todo lo va a presentar así, pero en Lucas específicamente el tema del pesebre tiene que ver con el refugio de los animales, que es lo que va a decir en Lucas 13:15, es decir, en Lucas no encontramos una relación directa entre el pesebre y el cordero. La única es al niño nacido en el pesebre, pero en el relato hasta ese punto no se le va a mencionar como el cordero, sino que va a recibir 4 títulos cristológicos antes en la anunciación a María, va a recibir 4 títulos cristológicos, ¿no? El hijo de Dios, el Salvador, y ahorita se me van los otros dos, pero él va a recibir 4 títulos cristológicos allí y en ninguno está la figura de cordero. Entonces digamos que en Lucas no hay una relación directa entre el tema del pesebre y el cordero. Y digamos que lo que hoy se menciona del pesebre, hay 2 ubicaciones arquitectónicas. Una posiblemente es el lugar de reposo de los animales dentro de la zona urbana, pero que está en la parte baja de la casa, que es donde las personas meten los animales y en las posadas, cuando los viajeros llegaban, tenían ese espacio para allí darle refugio a sus animales. Pero pesebre también parece ser que se le daba el nombre a la roca sobre la cual se echaba el agua, era como una especie de abrevadero, donde se echaba agua para que los animales allí fueran a beber. Solo que Lucas va a decir que los animales son sacados del pesebre para ir a beber agua, entonces posiblemente Lucas no está hablando de la roca de tomar agua, sino del lugar donde los animales pernoctaban, mientras sus dueños estaban en la posada o pasaban la noche. Gracias, Pastor Lino. Y por último, vamos a darle también posibilidad al hermano Javier Tafur que nos comparta su pregunta y ya cerraríamos con él. Bueno, sí, gracias a Dios, Dios les bendiga. Para felicitar a el hermano Lino por la presentación maravillosa y quiero aportar de que definitivamente desde el contexto de ver a Dios encarnado, aclara muchas cosas, o sea, muchas cosas encajan en el rompecabezas cuando entendemos y aceptamos de que Dios se humanó, ¿ya? De que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Realmente muchas cosas encajan en la teología, encajan en la enseñanza bíblica, en el mensaje central bíblico y así nos puede ayudar a entender más toda la parte humana y el sentir de Dios y que siendo rico pues se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Bueno, maravilloso realmente. Y pues también quisiera aportar algo con respecto a la pregunta de un hermano que habló acerca de la reconciliación de la diferencia entre Mateo y Lucas. Pregunto, hermano Lino, si podíamos colaborar allí con la perspectiva de que Mateo presenta a Jesús directamente hacia el pueblo judío y uno en Mateo ve siempre esta dualidad, por ejemplo, ve 2 endemoniados gadarenos y así por el estilo, porque para los judíos el testimonio de 2 personas, según la ley, era válido. Entonces no sé si podíamos de pronto reconciliar desde ese punto de vista. Y en el caso de Lucas, como usted decía, cada uno su perspectiva, Lucas presenta a Jesús como alguien que se identifica con los marginados. Dios le bendiga, paz de Cristo. Gracias, Javier. Sí, total. El conflicto detrás del relato de Mateo es con el fariseísmo y el judaísmo. Y es un texto escrito para judíos conocedores de la ley, donde van a ver a Jesús con figuras muy similares o en situaciones muy similares a las de Moisés, ¿verdad? Mateo, ¿de qué habla? De una matanza de unos niños donde Jesús tiene que ir a Egipto, que es exactamente el relato que vamos a encontrar en Éxodo acerca de Moisés. Pero miren algo muy interesante. Detrás del relato de Lucas, tal vez la dimensión sociológica no es el tema religioso, sino ya el tema propiamente sociocultural, el tema económico. Por eso los marginales también deben sentirse integrados, aunque no sean judíos. Quizás esa es la perspectiva de Lucas, pero aquí los dejo con este dato ya para despedirme, que también es muy relevante y es una diferencia que nos lleva a pensar y que seguramente en el diplomado, para que se inscriban, les dejo la pregunta, para que se animen. Mientras el sermón de las bienaventuranzas en Mateo se da en el monte, según Mateo. ¿Por qué en el monte? Pues porque en el monte es donde Moisés recibe la ley.
Ahora Mateo pone a Jesús también en el monte, no recibiendo la ley, sino dando la nueva instrucción de las bienaventuranzas, la nueva lectura de la ley. Lucas va a decir que ese sermón no se dio en el monte. Lucas va a decir que cuando bajó el monte, en el llano, es donde Jesús da las bienaventuranzas. Miren las grandes diferencias. Mateo quiere mostrarlo como una experiencia en relación a Moisés, ¿verdad? Superior a Moisés, pero Lucas lo quiere mostrar abajo, con los marginados. Esa teología baja que llaman algunos autores, también algunos teólogos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy interesante, Pastor Lino. Muchas gracias a ti, de verdad que muy agradecidos por este tiempo que nos regalas. Y yo quiero darle este espacio a nuestro hermano Alberto Peña porque él nos va a decir quiénes son los ganadores de este webinar. Recordemos que de pronto si usted no hace parte aquí de Colombia puede contactar a una sociedad bíblica ya local en el país en que usted se encuentre para reclamarlo. Pero yo quiero darle parte al hermano Alberto Peña para que él nos diga quiénes son los ganadores. Así es. Bueno, en esta noche recuerden que todos los que nombremos a partir de este momento deben colocarse en contacto con la sociedad bíblica de su país y así pueden hacer efectivo el premio del recurso que le estamos otorgando de manera gratuita cada sociedad bíblica a los ganadores. En Perú, Otilda Romero Canto. En Ecuador, John Arellano. En Bolivia, Carlos Huaynoca. En México, Yulimam. En Chile, Hermógenes Carril. En Guatemala, Otoniel López. En Colombia, Carlos Costa. Y en Costa Rica, Meilín Baltodano. Recuerden, estas personas se colocan en contacto con la sociedad bíblica de su país. Búsquenla a través del medio que se inscribieron en las redes sociales, en la página web y dicen que son los felices ganadores del recurso bíblico gratuito del webinar de hoy viernes 24 de abril. Muchas gracias, Alberto. Y de verdad que es un tiempo muy especial. Yo estoy muy contenta de haberlos podido acompañar en esta noche. Gracias a todos ustedes por haber hecho parte de este tiempo tan especial. Vi que hubo muchos conectados de diferentes países y es un gusto para nosotros desde acá de Colombia poderles estar transmitiendo este tiempo tan especial. Al Pastor Lino también, muchas gracias. Y quiero invitarlos y recordarles que también este viernes tenemos nuestro próximo webinar y les voy a compartir aquí un poco para que ustedes se animen, para que se puedan conectar. Viernes 1 de mayo tenemos nuestro próximo webinar que se titula El arte de predicar con el doctor Pablo Jiménez. Yo les invito a que ustedes se conecten. Tenemos allí diferentes horarios, 6 p.m. para Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, México, Honduras, 7 p.m. para Colombia, Cuba, Miami, Ecuador, Panamá, Perú, a las 8 p.m. hora Chile, República Dominicana, Bolivia y Venezuela, y a las 9 p.m. hora para Brasil, Paraguay y Uruguay. Los esperamos a todos. Gracias por este tiempo y bueno, les invitamos a que enciendan sus micrófonos y puedan despedirse y cerremos este espacio tan especial. Dios los bendiga. Chao, bendiciones. Muchas Amén. bendiciones. Bendiciones. Gracias, bendiciones desde Guatemala. Gracias por la clase. Bendiga a todos, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bendiciones para todos, hermanos, hermanos. Estuvo muy bueno, Dios les La bendiga. oración, adiós. Por la clase, adiós, bendiciones. Adiós. Saludos desde Guatemala. De Guatemala. Desde Bogotá, Colombia. Desde Colombia. Saludos desde Guatemala, muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Desde Perú, que Dios le bendiga. Gracias. Desde Bolivia.